Muy buenos días, gusto saludarlos. Vamos a continuar con el microciclo de Historia de Chile desde el bus, hoy desde la localidad de Batuco, en la comuna de Lampa, al norte de Santiago. ¿Qué es lo que vamos a complementar hoy día? Algunas cosas que quedaron pendientes antes de la invasión hispánica. Por ejemplo, hasta dónde llegó el Imperio Inca en el territorio chileno, cuáles fueron las influencias en periodo tardío respecto a los pueblos originarios del territorio chileno y cómo éstas influyeron en los mitos y en la creación de los posteriores estados nacionales, sobre todo el estado peruano y el estado chileno. En esta misma zona que me encuentro también hay controversia respecto a los límites, hasta dónde llegó, por ejemplo, el Imperio Inca, hasta dónde llegaron los diaguitas y hasta dónde llegó la influencia mapuche, que genera una controversia tremenda respecto a los historiadores de cada una de estas etnias y países. Partamos por lo siguiente, o sea, la expansión del Imperio Inca, que fue un imperio relativamente joven, muy parecido a lo que le pasó a los aztecas, eran imperios en franca expansión científica, tecnológica, social, que desgraciadamente se enfrentaron a la invasión española en un momento recién de despegue respecto a su creación como estados imperiales. ¿Qué pasó con los incas? Aproximadamente en el año 1500 más o menos, eh, Huayna Capac lanzó una campaña de conquista hacia el sur, sometiendo a los pueblos del norte de Chile, el territorio del norte de Chile, a los Licalantaya, Atacameños, que es lo mismo, y al pueblo diaguita. En sometimiento, como les explicaba en un video anterior, muy parecido al que hizo el Imperio Romano. Ya llegó el Imperio Inca, pongo mi bandera, tienen dos opciones. Se someten a nosotros, pero les mantenemos sus líderes, les mantenemos su liderazgo, solamente tienen que pagarnos tributo y ser parte de este imperio, o invasión a sangre y fuego. En general, los pueblos del territorio norteño chileno, siendo una invasión, ojo, los incas invadieron lo que fueron los pueblos originarios del norte de Chile, Nicalantay y Diaguita y otros, eh, optaron por entrar dentro de la dinámica del imperio inca, sin entrar a una gran resistencia armada o militar. Los incas mantuvieron la frontera, y aquí viene el primer caso, hasta dónde llegó hasta dónde llegó el pueblo de Aguita como pueblo. Eh, Se estudia generalmente que los de Aguita vivieron entre el río Copiapó y el Choapa, pero los descubrimientos respecto a alfarería y caminos llegan hasta el Valle del Mapocho. Los incas se expandieron con Huayna Capac, hasta el límite sur de Talca, donde tenemos el primer, ¿cómo se podría decir?, hito fundacional de los estados peruanos y el estado chileno, que fue un encuentro armado entre las fuerzas del Inca con las fuerzas mapuche. Y aquí vienen las controversias. La historiografía oficial peruana indica que los incas llegaron a esta zona, se encontraron con los mapuches, los derrotaron, pero por temas logísticos y por temas de expansión decidieron dejar hasta ahí la frontera de sus conquistas por el momento. En cambio, la histografía chilena dice que los mapuches detuvieron el avance del imperio inca a sangre y fuego, haciéndolos huir y no pensar en volver a conquistar esta zona. Por lo tanto, aquí se toma lo que fueron pueblos originarios, hitos, momentos históricos de pueblo originario, el caso inca y el caso mapuche, son tomados por los estados chileno y peruano para empezar a crear identidad. Siendo que ambos pueblos, pero sobre todo el pueblo chileno, pueblo no, la élite, los gobernantes de los pueblos, menosprecian a los pueblos originarios ahora, pero cuando se trata de generar orgullo de Estado nacional, recurren a los pueblos originarios como una forma de pueblos indómitos o de grandes imperios civilizadores. Pero como élite actual, en ambos países los pueblos originarios son discriminados. Sea como sea la situación, y por lo menos las pruebas historiográficas y arqueológicas
dicen que el imperio inca se extendió hasta un poco más al sur de lo que es actualmente la ciudad de Talca. Y por el contrario, historiadores como Calfuqueo mapuches indican que los mapuches se extendieron prácticamente hasta el Valle del Elqui. Obviamente aquí hay una banderización de un legado absolutamente lejano a la realidad, pero se utiliza también con términos más políticos. La, las pruebas por ahora, siempre esto es dinámico, esto se va manejando con el tiempo, indican que los mapuches como entidad mapuche llegaron poquito más al norte de lo que actualmente está el Castacurico aproximadamente, y más allá existían sus primos, como se ha hablado, los mapoche, conocidos por la historiografía oficial como los picunchi, de influencia derechamente diaguita y posteriormente inca, con religión, de cultura norteña, con organización social de culturas norteñas, pero con idioma y descendencia étnica mapuche. Algo ocurrió que se dividieron estos pueblos. De hecho, es una de las, cuando, adelantándonos un poquito en el tiempo, cuando las fuerzas de Lautaro avanzaron a la ciudad para expulsar a los españoles desde el sur para avanzar hacia Santiago, Santiago, perdonen el lapsus, fueron derrotados principalmente no por los españoles, sino que por tribus que existían al norte, al sur de Santiago, por el lado de San Bernardo, San Fernando, Santa Cruz. Incluso cobra sentido la leyenda de que una mapuche o una perteneciente al pueblo originario entraron al campamento de Lautaro para acostarse con él, y una vez que estaban acostados con él lo asesinaron. Por lo tanto, habla derechamente de que había rivalidad entre los pueblos, el pueblo mapuche del sur, con los pueblos que estaban habitando al norte de Talca. Eran pueblos diferentes. Aunque fueran étnicamente iguales, eran pueblos diferentes. Pero eso es adelantarnos unos 50 años en la historia. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Es fundamental poder aclarar bien lo que ocurrió en ese periodo, a pesar del escaso, por ahora, escasa evidencia arqueológica. Cada vez se descubre más. Porque ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurriría, por ejemplo, que si se descubriera que Santiago de Chile, anterior a la llegada de Pedro Valdivia, fue una gran ciudad tipo Cusco? La arqueología está descubriendo que sí, que fue un gran centro urbano. Pero Pedro Valdivia, como se lo expliqué en un video anterior, de las primeras cosas que hizo fue ordenar la destrucción total de lo que fueran centros ceremoniales, administrativos y, y de vivencia de vivienda de los pueblos originarios que habitaban el Valle Central. Ahí también aparece otro error. En general en la historiografía chilena se habla que los levantamientos indígenas, los primeros levantamientos, sobre todo el de Michimalongo, que ocurrió un 11 de septiembre, fecha que vivirá en la infamia en nuestra historia. El 11 de septiembre ocurren muchas situaciones. El cacique Michimalongo destruyó Santiago. Santiago ya se destruyó en parte por Pedro Valdivia, pero expulsó a los... no alcanzó a expulsar a los españoles, pero lo destruyó. Lo que queda de Santiago, ya aparece Inés de Suárez, pero también adelantando en el tiempo. Pero ¿dónde voy retrocediendo lo que estamos conversando? La historiografía oficial habla que Michimalongo era un cacique mapuche. Eso es absolutamente alejado de la realidad de acuerdo a la última evidencia. Nunca fue un cacique mapuche. Era un cacique perteneciente al pueblo mapuche, a los picunches, que se alzó contra estos invasores hispanos y le hizo una gran batalla. Pero son controversias que son necesarias empezar a analizar. Pueden haber diferencias históricas, pero lo que está en este momento, antes de que se pueda generar una historia oficial más objetiva, se está hablando o estamos hablando de componente político, que no es conveniente. Imagínate eh, que te digan que Michimalongo no fue mapuche, la reacción que pueden tener los mapuches, que siempre lo han reivindicado como uno de sus primeros líderes que se alzó militarmente contra la invasión hispánica. No es muy agradable que digamos, sobre todo empezando en la historiología mapuche, ¿ya?
o a la historiografía oficial chilena, que es la heredera de la historiografía oficial española, decirle que Santiago no era un montón de rucas y y casuchas de paja, sino que era una ciudad absolutamente estructurada y con los medios más modernos que podían existir en ese tiempo en América Latina, o la llamada América Latina posteriormente. Por eso es que cuando se habla de estos casos de historiografía, hay que tener mucho cuidado en tratar de ser lo más objetivo posible, pero mostrar todas las cartas sobre la mesa. Con el avance del tiempo esperamos que esto se vaya dilucidando y tener ya una realidad histórica más certera. Últimamente también con las construcciones del metro se están descubriendo nuevas cosas, por ejemplo el camino llamado Camino del Inca. Fueron los incas los que construyeron ese camino. El camino a lo mejor ya estaba construido por los diaguitas u otros pueblos anteriores. O retroceder muchos años más en el tiempo. A lo mejor la cultura yoyeo ya tenía una estructura de caminos para poder comerciar con otros pueblos. En el entendido lo que siempre le he dicho, yo siento que en la escuela nos enseñaron un lindo cuento, pero no una historia real y oficial, y esto mismo que estoy conversando acá es objeto de controversia y también objeto de discusión, que eso es lo que me interesa. Mañana ya o un rato más, ya empezar a hablar desde cómo se origina la llegada de los españoles al territorio chileno, ya al actual territorio chileno, partiendo por la llegada de Almagro, las guerras civiles que hubo en el Imperio Inca y la posterior guerra civil que hubo entre los españoles. Un gran abrazo para todos.